Adelante, Elsa. Bien, muchísimas gracias Mario Brais por este pase. Efectivamente acaba de darse inicio a la sesión a la continuación de la sesión de la Comisión de Constitución y Reglamento. Hay que recordar que en esta ampliación de la legislatura, que finaliza por ampliación precisamente el 25 de julio, pues es básicamente para aprobar las reformas constitucionales, la mayoría de los proyectos planteados por el Poder Ejecutivo, también algunos de autoría de parlamentarios representantes de diversas bancadas políticas. Ha dado cuenta precisamente la congresista, la presidenta de la comisión, Rosa María Bartra, de los congresistas presentes. En estos momentos están en la estación de pedidos. Hay que recordar que se ha previsto la invitación el día de hoy al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Vicente Ceballos, y Fernando Tuesta Soldevilla, presidente de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política y Funcionarios del Jurado Nacional de Elecciones, así como de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Ayer la comisión escuchó la propuesta del Poder Ejecutivo. Veamos el desarrollo de la misma. Vamos a suspender brevemente la sesión a fin de recibir a nuestros invitados. Mencionados, es decir, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Vicente Ceballos Salinas, así como el doctor Fernando Tuesta Soldevilla, presidente de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política y Funcionarios del Jurado Nacional de Elecciones y de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, todos ellos para que puedan dar la opinión técnica con relación al proyecto de ley 482 y otros, mediante los cuales se propone pues la inscripción y cancelación de las organizaciones políticas. Hay que recordar que también la autoría de estos proyectos de ley son de iniciativas de la célula parlamentaria aprista, del Grupo Parlamentario Frente Amplio, del Grupo Parlamentario Alianza para el Progreso, así como del Jurado Nacional de Elecciones y del Poder Ejecutivo con carácter de urgencia. Ayer precisamente este grupo dictaminador, la Comisión de Constitución y Reglamento, pues escuchó las propuestas del Poder Ejecutivo, se presentó, como lo indicábamos, el ministro de Justicia, el expresidente de la Comisión de Alto Nivel, Fernando Tuesta, y ambos expusieron y detallaron ante la Comisión las propuestas comprendidas en el proyecto de ley sobre la cancelación e inscripción de organizaciones políticas. En el proyecto pues se plantea, entre otros aspectos, que para la inscripción de un partido político debe contar con una relación de afiliados no menor del 0,075% de los ciudadanos que sufragaron en las últimas elecciones de carácter nacional. Asimismo, que no más de un tercio de afiliados pueda tener domicilio en una misma circunscripción electoral. Solo estos pueden ser candidatos. Damos la bienvenida a la congresista Karina Beteta, a la congresista Ana María Choquehuanca y a la congresista Marisol Espinosa. Antes en el Congreso, en más de una circunscripción electoral y al menos el 5% de los votos válidos a nivel nacional en la elección del Congreso. Se informó que en el caso de las organizaciones regionales se propone contar con el 1% de ciudadanos que sufragaron en la última elección regional, con no menos de 1,000 afiliados. Ceballos también dijo que se propone eliminar la presentación de firmas porque no pone en evidencia una vinculación política con el partido político. Respecto a la cancelación de la inscripción, dijo que lo perderían los partidos políticos que no pasen la valla del 5% y los que no participen en los procesos de elección popular. A su turno, Fernando Tuesta Soldevilla detalló estas propuestas y consideró que el padrón público de afiliados debe ser precisamente público, transparente, accesible y permanentemente actualizado. La presidenta de la comisión, Rosa María Bartra, suspendió el día de ayer pues la sesión para que continúe el día de hoy a partir de esta hora. Precisamente en vista de la imposibilidad del ministro de Justicia de quedarse para responder a las preguntas de los parlamentarios
y también dar inicio a la exposición del gerente general de la OMPE, Juan Bolaños Llanos. Estamos, como se ha señalado, desde el inicio de esta transmisión a través de Congreso Televisión, esta transmisión en vivo del debate de estas importantes reformas electorales, que, como se ha señalado, por una parte del Ejecutivo y también por otra parte de grupos parlamentarios de diversas bancadas políticas. Con el quórum de reglamento, pues ya se ha dado inicio a esta sesión, se suspendió por unos momentos para que ingresen a este recinto parlamentario el ministro de Justicia y el doctor Fernando Tuesta Soldevilla. Estamos a la espera de la reanudación de esta sesión. Señores congresistas, reiniciamos la sesión dando la bienvenida al señor Vicente Ceballos Salinas, ministro de Justicia y Derechos Humanos, al señor Fernando Tuesta Soldevilla, presidente de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, al señor Elar Juan Bolaños Llanos, jefe encargado de la OMPE, a la señora Jessica Clavijo Chipoco, asesora de la Dirección Central, y al señor Fernando Rodríguez Patrón, director nacional del Registro de Organizaciones Políticas, ambos del Jurado Nacional de Elecciones. Continuando con el desarrollo de la sesión, cedo el uso de la palabra al señor Elar Juan Bolaños Llanos, jefe encargado de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, para que continúe con su exposición. Señora congresista, presidenta de la comisión y por su intermedio a los miembros de la mesa. Ayer particularmente me había quedado ya en la última diapositiva, si me permite hacer un recuento rápido de la presentación. No sé si está el PPT listo. Ya. Su exposición, que fue suspendida el día de ayer, precisamente el gerente de la OMPE, Sí, pero va a ser bastante rápido. gerente general de la OMPE, Juan Bolaños Llanos. Ya. El jefe Con su nacional venia, de la OMPE, señora congresista, presentación del jefe nacional de la OMPE. Sí, perfecto. Bien, la invitación al jefe de la OMPE fue para comentar dos proyectos de ley, el 4251, que versa sobre las organizaciones políticas, y el 4188 sobre la inscripción y cancelación de organizaciones políticas también, ¿no? Rápidamente, el contenido de nuestra presentación se ha dividido en tres bloques, que es democracia interna, elecciones primarias, inscripción de organizaciones políticas y control y financiamiento de organizaciones políticas. Con relación al primer punto, ayer se planteó una problemática, una casuística de acuerdo al marco vigente. Hay una limitada participación del sistema electoral en la democracia interna de las organizaciones políticas. Puse el ejemplo que para las elecciones generales del 2016, de 21 partidos inscritos, solo 4 solicitaron asistencia técnica. Cabe recalcar que la asistencia técnica de OMPE es facultativa, esa solicitud de las organizaciones políticas, y no es vinculante, ¿no?, en términos de los resultados, de los aspectos que se dan. Y qué tipo de asistencia o qué modalidad, y es variopinta, se puede dar solo préstamo de material electoral, asesoría el día de la jornada electoral, y una más dedicada en términos de formulación de la normativa interna de los comités electorales. Bien, la problemática, como lo señalé ayer, es que hay una normativa electoral cambiante después de convocada la elección. Hay cuestionamientos al padrón electoral de las organizaciones políticas, hay una predominancia de listas únicas, cerradas y bloqueadas, carencia de logística en la organización de los procesos electorales, no se prevé la participación de la OMPE, del Jurado Nacional de Elecciones, y los partidos no solicitan la asistencia técnica para todas las etapas. Ciertamente la asistencia técnica, recalcando que es facultativa, la OMPE y el partido la puede solicitar para cualquiera de las etapas, ¿no? En consecuencia, hay denuncias de no cumplimiento de la democracia interna en la selección de los candidatos y exclusión de las listas de candidatos por los jurados electorales especiales y el Jurado Nacional de Elecciones. En este marco, la propuesta de OMPE que sean estas elecciones primarias organizadas y ejecutadas por el Organismo Nacional de Procesos Electorales, por la OMPE, que se realice de manera simultánea y que sea obligatoria para todos los ciudadanos. ¿Qué beneficios tendría, cómo contribuiría OMPE bajo estas características? Se utilizaría la logística de la OMPE, que se utilizan para todos los procesos electorales,
Esto es muy importante, se establecerían reglas mínimas uniformes, pero sin embargo también hay que destacar que habría discrecionalidad para la fijación de reglas adicionales que estarían a cargo de los partidos políticos, ¿no? A través de sus estatutos podrían establecer una serie de requisitos adicionales. El padrón electoral actualizado por el Registro Nacional de Identificación, por RENIEC, y la proclamación de los resultados estarían a cargo del Jurado Nacional de Elecciones. Aquí hay una proyección de una línea de tiempo que le expliqué ayer también. Mientras más ajustado, cercana a la convocatoria del proceso oficial, se generarían economías en el presupuesto electoral porque ya no se tendría que instalar nuevamente el sistema de cómputo, las oficinas descentralizadas estarían ya instaladas para el proceso, habría un conjunto de actividades ya preestablecidas en cuanto a capacitación de miembros de mesa, etcétera. Eso sería bastante beneficioso respecto del proceso propiamente dicho, ¿no? Con relación al punto 2 de esta tarde, la inscripción de organización política, también rápidamente ya se planteó por los miembros de la mesa las dificultades. La cifra mínima de adhesiones actualmente es muy alta, 4%, que supera evidentemente la capacidad operativa de las organizaciones y no comporta en concreto una vinculación entre el adherente y la organización política, ¿no? Y el método propiamente de verificación de firmas, el que está aprobado, el vigente, genera controversia sobre la autenticidad de la adhesión, ¿no?, de las firmas. Hay una necesidad de control desde la venta de kits de la organización política. No se realiza. Una vez que se vende el kit electoral por la OMPE, no tenemos un control sobre qué es lo que se hace con estos kits, ¿no? En este contexto normativo se necesitan más de 700.000 firmas de adherentes. Los partidos que demandan su inscripción o las organizaciones en proceso de inscripción presentan un promedio que supera el 1.000.000 de firmas, ¿no? Estos datos históricos, del 2010 al 19 se han vendido 1.071 kits, que es el 100% en ese lapso. Presentaron firmas para verificación 35 organizaciones, 3%, y finalmente solo lograron su inscripción el 1%, ¿no? ¿Las demás siguen todavía juntando firmas? Sí, es un proceso, desde que se vende hay un periodo, un plazo, ¿no?, de culminación. Tiene vigencia. Tiene vigencia, correcto. Un límite además. Y el kit tiene un promedio, bueno, está en función a la OIT de un poco más de 80 soles, ¿no? Bien. La propuesta en este marco, que creo que hay cierta unanimidad, es la reducción de cifra mínima de adhesiones e inclusión de criterios territoriales para el levantamiento de las adhesiones. Evidentemente una modernización del método de verificación de adhesiones aplicando la biometría, no solo la firma, porque cabe aquí resaltar que lo que hace OMPE es un cotejo de trazos, no da la veracidad de la firma, sino una validez de firma. Eso es importante tener en cuenta, ¿no? Y la supervisión de los gastos del proceso de inscripción de las organizaciones políticas a cargo de la OMPE, que actualmente no se hace un control de los gastos que estas organizaciones, con miras a convertirse en partidos políticos, incurren durante el proceso de levantamiento de las firmas de adherentes. Finalmente, el punto de control y financiamiento de organizaciones políticas. Ese es el tema más sensible respecto a los temas, respecto a la problemática que se plantea. No se regula la devolución de fondos no ejecutados ni la inembargabilidad de dichos fondos, entre otros, ¿no? El porcentaje de distribución no es equitativo. Con relación a la modificación del artículo 35 de la Constitución, todavía falta un desarrollo legal y una reglamentación, que es el que se refiere al acceso a radio y televisión. La legislación actual no obliga a la identificación de los participantes de actividades proselitistas, que ha generado en algunos contextos ciertos cuestionamientos, y la OMPE no cuenta con facultades de cobranza coactiva. Aquí hemos definido como 3 bloques de propuestas, ¿no? Con relación al financiamiento, la devolución al Tesoro Público de los fondos de financiamiento público directo no utilizados o no solicitados, ¿no? Transferencia al Estado de los bienes adquiridos con el financiamiento público directo cuando se cancele el registro de una organización política, variar la distribución del financiamiento en 60% en forma igualitaria y 40% en forma proporcional a los votos obtenidos, y evidentemente una inembargabilidad de los montos otorgados por financiamiento público directo. Con relación al control, es urgente el otorgamiento de facultades coactivas a la OMPE, crear un registro de infracciones y sanciones a las organizaciones políticas, la obligación de las organizaciones políticas de identificar a los aportantes de actividades proselitistas, sancionar administrativamente el mal uso del financiamiento público directo, penalizar los aportes ilegales y falseamiento de la información.
Respecto de la verificación, la OMPE establece mecanismos de registro y envío de información financiera a través de sistemas informáticos, un contacto con la UIF respecto de la relación de aportantes y el monto aportado, la eliminación de la rendición de cuentas de los candidatos a la OMPE, pero que subsista la rendición de cuentas de la organización política. En la última elección de elecciones regionales municipales, OMPE actualmente está revisando un promedio de casi 15.000 expedientes de gastos de campaña, ¿no? Entonces eso es un gasto muy fuerte, ¿no? Exacto. Esto es con relación al proyecto que nos pidieron, el proyecto de organizaciones políticas, pero sin embargo también nos solicitaron información relacionada con el proyecto 4188 sobre costos de inscripción y cancelación de organizaciones políticas. Acá brevemente, si bien OMPE no ha hecho un análisis detallado, lo que yo puedo señalar, el costo actual fluctúa entre 150.000 y 200.000 soles que se definen en el presupuesto para hacer verificación bajo las condiciones actuales. Si el proyecto propuesto es aprobado finalmente, evidentemente el número de adherentes va a disminuir considerablemente. Estamos hablando de algo 14.000, creo que fue el número de adherentes que se planteó ayer. Sin embargo, posiblemente la demanda o solicitud de revisión de lista de adherentes aumente, se incremente. Pero actualmente podemos decir que OMPE registra algo de 200.000 soles para hacer la verificación de firmas, sin considerar gastos ya de alquiler de local que elevan también el monto, el archivo de las listas durante el proceso de verificación, que hacen un promedio de 600.000 soles más, ¿no? Eso es lo que puedo manifestar, señora Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Bolaños. Agradecemos su exposición. Vamos a ceder el uso de la palabra a la señora Jessica Clavijo, asesora de la Dirección Central del Jurado Nacional de Elecciones. Tiene usted la palabra. Sí. La presentación del jurado. Sí. Señora Presidenta, buenas tardes, señores congresistas asistentes, señor Ministro de Justicia, señor Fernando Tuesta, señoras, señores en este recinto. Inicialmente, traerles el saludo institucional del Jurado Nacional de Elecciones a través del Pleno del organismo electoral, manifestando en primer lugar nuestro agradecimiento también por la oportunidad de poder socializar con ustedes algunos planteamientos que se han incorporado en el capítulo 4 del proyecto de ley que hemos presentado en abril de este año. En abril de este año presentamos el Código Electoral, que es la versión 2019. Este Código Electoral es la tercera propuesta que presenta el organismo electoral y me permito iniciar con esto en relación a una política que tiene la institución y es el de tratar de mejorar la normativa existente, pero en el marco de poder sistematizar las normas electorales. El día de ayer, mientras estuvo conversando sobre el particular, para mí era inevitable reflexionar en que si hablamos, por ejemplo, de democracia interna, nos remitíamos a qué vamos a hacer con la franja electoral, cómo se va a tratar entonces la propaganda electoral de la gran cantidad de candidatos que podría haber, se va a imponer una multa por esa propaganda electoral a la organización política o al ciudadano, porque no es una propaganda electoral de la organización política, no es todavía una oferta electoral de la organización política, hablamos aún de precandidatos. Habrá gran parte de propaganda en las calles, la va a imponer multas, gran cantidad de propaganda en las calles, habrá multas que las impondrán las municipalidades o será el organismo electoral, teniendo en cuenta que también debemos analizar el calendario electoral, ya que la convocatoria será en julio aproximadamente del 2020 y probablemente haya campaña de precandidatos antes de esta fecha y no habrá jurados electorales especiales instalados probablemente. Entonces, ante estas reflexiones, se afirmaba un poco más el criterio que mantiene la institución, el Jurado Nacional de Elecciones, en seguir presentando un código en el afán de poder traer justamente al Congreso Nacional la preocupación de en algún momento llegar a tener una normativa sistematizada, una normativa que evite contradicciones o que se puedan generar vacíos.
En relación al capítulo 4, que corresponde a organizaciones políticas, en la primera diapositiva se hace mención a qué temas se abordan en ese capítulo. Sobre la regulación de partidos políticos, movimientos regionales, teniendo en cuenta que ya no tenemos organizaciones políticas locales, provinciales ni distritales, cuál sería el tratamiento con los afiliados, mantener buenas prácticas en alianzas o fusiones, porque justamente los planteamientos de reforma iban justamente a poder atacar o mejorar aquellas cuestiones que quizás no estén marchando muy bien en nuestro sistema, para poder instaurar mejoras. Aquello que marcha bien hay que fortalecerlo, aquello que probablemente pueda tener oportunidades de mejora, podrían tener planteamientos para justamente poder ser debatidos en el Congreso de la República. La exposición del día de hoy justamente se centra en aquellos aspectos que consideramos podrían mejorarse. Y hay una diapositiva o dos que hablan justamente de democracia interna. El planteamiento que tiene el organismo electoral en lo referido a democracia interna es que las organizaciones políticas, sean partidos o movimientos regionales, tengan dos alternativas para llevar adelante la democracia interna. Elecciones a través del voto de los afiliados y elecciones a través del voto de afiliados y no afiliados o elecciones abiertas. En este segundo caso, no a través del voto obligatorio de los ciudadanos, sino un voto voluntario. Es decir, darle a la organización política alternativas, elecciones abiertas o elecciones solo con afiliados. Ellos determinarán, de acuerdo a su estructura, a sus estatutos, a las políticas que ellos mantengan, a la realidad de sus afiliados, qué modalidad es la que ellos desearían implementar. Evidentemente, cual fuera las alternativas que ellos elijan, estaría así presente el sistema electoral, participando a través de, en un primer momento, con el RENIEC, con la elaboración, aprobación y publicación de los padrones electorales, porque los padrones tendrían que ser públicos. Con la OMPE, a través de la organización de los procesos electorales, pero se ha mantenido justamente el que exista el comité electoral, el tribunal electoral, el órgano electoral, dependiendo del nombre que tenga en cada una de las organizaciones políticas, quienes además son la primera instancia ante alguna controversia que se genere. Y recién interviene el Jurado Nacional de Elecciones para aspectos referidos a fiscalización o controversias que se puedan generar en segunda instancia. Estas dos alternativas también implican alternativas para el ciudadano, porque viendo la línea de tiempo nos encontramos que en un periodo de aproximadamente 7 meses, si fuesen elecciones obligatorias, el ciudadano iría a votar en 3 oportunidades, porque si las elecciones internas son más o menos entre octubre o noviembre del año 2020, el ciudadano iría a votar en ese lapso, entre abril y la segunda vuelta, en 3 oportunidades de manera obligatoria, con la sanción de una multa. Entonces, lo que se procura en esta alternativa también para el ciudadano es que en las elecciones de democracia interna, si se opta por la opción de elecciones abiertas, sea una participación voluntaria de la ciudadanía. Otro aspecto que se ha incorporado en estas elecciones es que la participación de la Oficina Nacional de Procesos Electorales en la organización implique también que inmediatamente se brinden los resultados, estos sean públicos, porque los resultados son vinculantes a la organización política y tal cual se den los resultados en el ejercicio de democracia interna, estos mismos resultados deben ser presentados posteriormente a los jurados electorales especiales, que son los encargados de llevar adelante la inscripción de estas listas de candidatos. En la siguiente diapositiva, ya más bien lo que se plantea es cuándo se llevarían adelante estas elecciones. Serían elecciones simultáneas, sí, para todas las organizaciones políticas, sea cual fuere la modalidad que ellos determinen. En el caso de las elecciones generales, estamos planteando que esta elección se lleve adelante el segundo domingo de noviembre. Y en las elecciones regionales y municipales se realicen el cuarto domingo de abril del año de las elecciones. Este planteamiento se hace teniendo en cuenta la nueva línea, la línea de tiempo que tiene nuestro cronograma electoral, que ya para el mes de diciembre del año 2020
calculamos que hacia el 22 de diciembre ya las listas de candidatos deberían ser presentadas a los jurados electorales especiales. Asimismo, otro aspecto que era importante analizar al interior del Jurado Nacional de Elecciones, y claro que se han llevado debates entre los integrantes del Jurado Nacional, porque habían diferentes alternativas que se podrían plantear tanto en democracia interna, en inscripción de organizaciones políticas y en financiamiento partidario. Y, por ejemplo, uno de ellos era el referido a esta realidad que nos abruma en relación a la alta cantidad de firmas que se solicitan para inscribir una organización política. Coincidimos en que tenemos uno de los niveles más altos de requerimiento de firmas de adherentes para la inscripción de una organización política y era necesario disminuir esa valla. Se hizo un análisis de cuál ha sido el histórico en nuestro país y se vio por conveniente también tener en cuenta cuál sería la cantidad de organizaciones políticas que quizás podrían inscribirse ante esta disminución del número de firmas que se requieran. Entonces, en la diapositiva que ustedes están viendo, a grosso modo colocamos cuántos kits electorales se han vendido en los últimos años. En el año 2017 se vendieron 120 kits electorales para conformar partidos políticos. En el año 2018, 108 kits. Hasta el 7 de junio del 2019 se habían vendido 63 kits electorales. Es decir, había la voluntad de 291 personas para formar partidos políticos. Teniendo en cuenta esta información, se vio por conveniente, sí, disminuir el nivel de firmas que se solicitaría, pero a un número que va de la mano con el 1% del padrón electoral del año 2018. Pero menciono este término del 1% porque quizás sea la única oportunidad en la que lo plantee, ya que esta cifra que se muestra en el código de 240.000 firmas de adherentes sería un número fijo. Ya no iría aumentando con los años. En la medida que aumente, claro, el cálculo de las 240.000 firmas se ha obtenido del 1% del padrón electoral del año pasado, que tuvimos elecciones nacionales. Pero esta cifra sería fija, no iría aumentando con los padrones subsiguientes, porque si no regresaríamos a la misma problemática que tenemos hoy en día, que en tanto sube el padrón, seguiremos aumentando el número de firmas, porque va a ir de la mano con el aumento del padrón. Entonces se establece una cifra fija de adherentes que sería de 240.000 firmas de adherentes. Y sí mantenemos la posición de que la organización política tenga presencia a nivel nacional. Por eso sí se mantiene la posición de los comités partidarios. Se ha disminuido el número a 50 comités partidarios a nivel nacional, 50. En la actualidad se exigen 65 comités. Se ha disminuido el número a 50 a nivel nacional y que el número de los afiliados en cada uno de estos comités sea de 90 personas como mínimo. Entonces tendrían una inscripción con 4.500 afiliados como base. Pueden tener más, obviamente, pero la base se fijaría en esos 4.500 en relación a los comités partidarios que habría a nivel nacional. También en la propuesta se incluye que haya una participación activa del RENIEC, porque la verificación de la identidad de los adherentes y también de los afiliados estaría a cargo de un solo organismo, que en este caso sería el RENIEC, para la verificación a través de herramientas informáticas que se puedan desarrollar en lo sucesivo, por ejemplo la adhesión biométrica o incluso otras que se puedan desarrollar con el tiempo, ¿no? Entonces por eso en el texto se ha incluido la adhesión digital, pudiendo ser biométrica o con otras tecnologías de información. En la siguiente diapositiva, ¿cuál es la cifra actual de afiliados por cada comité? La cifra actual es de 50 afiliados en cada uno de los comités. Al aumentarse a 90, aumentamos la línea base de los afiliados de casi 3.200 a 4.500. Así también como se observa cuál es la puerta de ingreso al sistema de partidos, también se analizó cuáles podrían ser las causales de cancelación. Mantenemos en gran medida
Doctora Clavijo, Sí, la claro. congresista Espinosa está solicitando una interrupción. Gracias, congresista. Gracias, presidenta. Y aprovechando para que no se pase el tema de la oportunidad. Usted señala de que hay nuevos mecanismos, por ejemplo, para adherentes, y ha señalado adhesión digital o biométrica. ¿Esto es factible? ¿No es costoso? ¿Se puede aplicar? ¿Tiene viabilidad ahora? Sí, señora congresista. Efectivamente, cuando planteamos estas mejoras en esta versión del año 2019, se hicieron las coordinaciones con RENIEC previamente. Y justamente ellos, que nos habían acompañado también en la presentación de un proyecto de ley anterior solicitando la adhesión biométrica, nos indicaron de que era mejor utilizar el término adhesión digital para que no se circunscriba a una adhesión biométrica la verificación de la identidad de alguno de los adherentes o de los afiliados, porque más adelante puede haber una identificación a través del iris, reconocimiento facial u otras alternativas.